España está pasando por una fase terminal. Una fase que se huele en el ambiente, en el aire, que viene un cambio. Pero un cambio drástico, no solamente en España, sino en el mundo entero. Pero volviendo a España, España ha tenido siempre una historia bastante interesante. España, desde los tiempos más remotos, todas las culturas antiguas iban a parar a España. Porque España tiene guardada cosas que van a revolucionar el mundo. El mundo. Es largo de contar. Es largo de contar. Lo he dicho en muchos vídeos, pero quiero recalcarlo porque la gente, francamente, vamos a poner en España, en todo el mundo, ¿qué necesita la gente, la humanidad, las familias? ¿Qué necesita? ¿Escándalo? ¿Necesita líos? ¿Que si las noblezas? ¿Que si el emérito multimillonario? ¿Que si el otro evasión de impuestos? ¿Que si el otro escándalos de cama? ¿Que si... ¿Eso necesita España? España necesita, como cualquier país, trabajo, futuro, justicia, libertad, como cualquier país. No es algo, digamos, prioritario de España. Hay países que están en estado peor todavía, alentando a las guerras, a las matanzas, a la destrucción global. Eso no necesita nadie. Pero los dictadores sí lo necesitan para asumir el poder, amasar fortunas y asustar al mundo para tener esa posición constante. Volviendo a España, ¿qué hay en España? ¿Qué está pasando ahora? Que hay una descomposición total de cualquier ideología, ¿no? España ya en y vuelvo a recalcar, quiero decir antes de nada, no estoy criticando al gobierno español, no estoy criticando a la oposición, no estoy criticando la situación que ha asumido a España en un caos. Y coste que Norteamérica viene a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué necesita España? ¿Qué necesita la población, la gente? Aliento de esperanza, futuro, trabajo, industria, prosperidad. Eso necesita la gente. La familia, la unidad de la familia, la alegría de ver una estabilidad como hubo en otros tiempos, donde España llegó en un tiempo pasado, España gobernaba el mundo. Por eso Dios no los gobiernos, Dios eligió a España para tener en secreto que se salvará pronto, se revelará pronto los descubrimientos más espectaculares que cambiarán la historia del mundo, pasada, presente y la futura. ¿Qué hay en España? Por ejemplo, hay más cosas que no las quiero decir por no mostrar lugares. El Arca de la Alianza en España. Ojo, donde esté el Arca de la Alianza está el poder de Dios. Lo tenían antiguamente el Arca de la Alianza construida en el monte Sinaí, bueno, abajo en la base, por Moisés. No la construyó Moisés. Moisés era el líder que Dios escogió para salvar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que tuvo 400 y pico años de esclavos. Entonces, el Arca de la Alianza, que está en las tablas de la ley, la segunda tabla que hizo Moisés en el monte Sinaí, porque la primera la rompió de rabia a ver la rebelión del pueblo de Israel, que ya quería volver a la esclavitud de Egipto. Está una jarrita con maná que comieron los israelitas 40 años en el desierto y otras más. La vara de Aarón, que está, esa vara floreció, que era un milagro para demostrar que el hermano de Moisés, Aarón, era el que Dios había escogido como sumo sacerdote para proteger y hacer ceremonias con el arca de la alianza, el pueblo de Israel. Bueno, el pueblo de Israel se sumió durante épocas en desacuerdos, en división, en guerras, atrocidades. Llegó a ser el pueblo de Israel, dice la Sagrada Escritura, peor que los sodomistas, que los peor, degenerados, hasta sacrificaban a sus hijos a los demonios. El pueblo de Israel llegó a ese extremo. Había cambios, había reyes mejores, peores. El mejor rey que hubo, y también cayó un poco, en fin, en errores, era imperfecto, como todo el mundo, y llegó a ser el mejor rey. Y su hijo Salomón, Dios le escogió para hacer el templo de Salomón. Que eso va a ser espectacular, porque es muy largo de contar. El templo de Salomón, Jesucristo dijo un día antes de que lo mataran los judíos, los escribas y fariseos, la religión satánica, como decía Jesucristo. Fíjese que Jesucristo, el Hijo de Dios,
el más grande, el más cariñoso, las prostitutas cobrando impuestos, le invitaban a comer. Se alegraban de ver a Jesucristo alegre, jovial con sus apóstoles, le invitaban, era entusiasta. Y enseguida le llevaban a los enfermos, venga, los curaba corriendo a cualquier enfermedad, era un milagro tras otro, era una fusión de alegría y todo el mundo contento con él. Pero la religión satánica aquella, Jesucristo le decía, hijos de Satanás, prole víbora, huevos de ladrones, pon una latigazo a matar el culo. Era la única vez que Jesucristo se cabreaba, porque los demás era más simpático, cariñoso y vamos, pero ¿quién le odiaba? Las religiones satánicas. Quiero decir con esto, los milagros que van a acontecer pronto van a ser espectaculares. Hablando del templo, quería resumir el templo, uno de los milagros que va a conmocionar al mundo. Jesucristo, un día antes de que lo mataran, con sus apóstoles, los apóstoles se admiraban de ver el templo. Quito Salomón, 6 años y medio, casi 7 años, era fabuloso, las piedras labradas, forrada de oro por dentro, maderas, vigas olorosas, un 400 y pico de músicos, en fin, era espectacular. Era el poder de Dios, el arca de la alianza que hablaba Dios con Aarón y con el sumo sacerdote una vez al año, tal, para dar leyes nuevas, la protección que tenía el pueblo de Israel con el arca de la alianza. Cuando el arca de la alianza la sacaban en la guerra de Israel, llamaban a los levitas al arca, no la podía ver nadie, ni mismo Aarón, nadie, con una lona azul tapada, pero era el arca, con 4 varales iban los, digamos, 4 levitas, la llevaban. Y el arca de la alianza, la presencia, decía que los enemigos de Israel, había habido 1.000.000, se volvieran locos y se mataran entre ellos. ¿Qué poder tenía el arca para que la protección del pueblo de Israel fuera manifiesta siempre? Ahora, el detalle, que los satanistas, los enemigos, el Vaticano, las logias, tienen miedo de Alberto Canosa, de que saben, por sus sesiones satanistas, espiritistas, en consultar a los demonios en sesiones espiritistas, que yo seré el gran monarca, que yo sacaré el arca de la alianza, que el Vaticano caerá estrepitosamente y las sectas satánicas que le asocian con él, todos caerán. Entonces, ¿por qué está el arca de la alianza? Porque España va a ser la luz del mundo. El arca, pero digo del templo, un día antes Jesucristo, que le enseñaban los apóstoles, mira el templo que hizo Salomón, qué piedras maravillosas. Y Jesucristo se quedó mirando y dice, mira, yo os digo que de este templo no quedará piedra sobre piedra que no fuera derribada, o sea, quedará esparramado. ¿Dónde está el templo de Salomón? Eso fue literalmente, ya no está. Nadie sabe dónde fue a parar. Un templo que costó 7 años casi, de fabuloso, ni una piedra. Pues yo diré dónde está el templo de Salomón. Yo enseñaré dónde está el arca de la alianza. Diré dónde hay cuerpos de gigantes, los Nefelín, dentro de roca. Y lo sabe mucha gente, que han sacado varios. Se le escapó alguno en Afganistán. El ejército norteamericano le hacía que me estudia, me sigue mucho, o sea, me analiza. Pues ya sabía, porque yo di hace años ya pruebas, muestras, datos. Digo, donde hay rocas con gigantes, con cuerpos de los padres, los demonios, cuerpos de las mujeres, trapidas del futuro. O sea, todos muchos trapidas del futuro al pasado. Hay puertas interdimensionales por toda la tierra, hombre. Y la arqueología de la UNESCO lo sabe. Que muchas puertas han sido robadas, se las han llevado corriendo para experimentar. Se abrieron algunas rocas en Afganistán y se escapó algún gigante. De 7 8 metros más. Y tuvieron que ir corriendo con el helicóptero detrás de él. Y una sección de militar norteamericano tuvo que tirotearle. Y se lo llevaron corriendo en redes a un avión Hércules hacia el Área 51, como hacen con todo. Pues sacaré el arca, sacaré los cuerpos ahí esparcidos por España y por todo el mundo. España va a ser la base fundamental, la luz del mundo. Cuerpos de gigantes. Imagínense el espectáculo. ¿Creen que el Vaticano quiere que eso salga? ¿Saben cuál es el santón de los múltiples santones de la Iglesia Católica? Que es la religión más pagana del mundo, explotando a los pobres católicos. Ellos son las víctimas, que les saquean desde que nacen hasta años después de muertos, en funerales y cuentos chinos. Bueno, pues el santón más grande de la Iglesia Católica es el San Cristóbalón, o sea, el culto a los gigantes. Hay la fiesta del catolicismo de gigante y cabezudo, si es que los adoran. ¿Y quiénes son los gigantes? Los nefelín, los hijos de los demonios. Es que los dólmenes, ¿cómo se dicen los dólmenes en España, en el País Vasco y en Irlanda, en otros sitios? Se llaman tumbas de gigantes. Eso va a desplomar el Vaticano completo y toda la Iglesia Católica desaparecerá. Daré tanta luz al mundo que será extraordinario. ¿Y qué más cosas haré? Dinosaurios en rocas,
dinosaurios, los más pequeños en roca, los más grandes en túneles. Dinosaurios que podían pesar 450.000 kilos. Pero claro, los taparon, los escondieron, los protegieron en roca, los padres, los demonios materializados, los ángeles caídos, para que el diluvio no los ahogara. Sacaré cuerpos de los demonios, con cabeza alargada. ¿Se han dado cuenta de un detalle que lo he dicho en muchos vídeos, lo repito? ¿Cómo llevan los papas, los obispos, los cardenales ese gorro así alargado, ovalado hacia arriba? ¿Llevaba Jesucristo alguna prenda especial? ¿O los apóstoles? ¿Iban de rojo, o de blanco, o de negro? ¿Llevaba algún gorro raro? ¿Sabe que ese es el culto a los demonios? ¿Cómo son los padres de los demonios? Los demonios materializados. Los ángeles no tienen cuerpo, se hicieron un cuerpo. Cabezas alargadas. Esos cráneos que no son humanos. O sea, como demostrado que no son humanos. Un cráneo gigantesco, abolado. Que se hallaban hasta los fondos en la excavación hace algunos años del Vaticano. O sea, eran esos cráneos, porque el Vaticano era un centro satánico en el tiempo de los romanos. El vaticinio, la adivinación, las sacerdotisas, satanistas, espiritistas, hacia el mismo lugar. Y hacían excavaciones para ampliar la sala con los lingotes de oro, toneladas de oro, y se encontraron cráneos esos y los taparon corriendo. Sacaré tantas cosas que temblará el mundo. ¿Y qué más cosas sacaré? Las naves de Salomón, las naves de Tarsis. Pero sí que lo dice la Biblia, que Salomón iba cada 3 años a España, a Tarsis, se llevaba de España oro de Ofir, hizo rico a todo Israel con el oro de España, y yo haré rico a España con el oro de todos los judíos. Es decir, porque los inversores, el capital más grande que tienen son los judíos, la familia Rockefeller, Rothschild, quien sea. Pues haré que todos inviertan en España, porque cuando se vea el foco de descubrimiento que saldrán, incluido la cueva de Hércules, que eso ya es el no va más, la mesa de Salomón, el cronovisor de Salomón, y tiembla la gente de que vea que aparecen los crímenes desde hace años de gente de altura, los intocables, ¿sabes? Y se van a anexar a sus propios hijos, a sus propias esposas, a los dirigentes del gobierno. Serán tantas locuras que aparecerán en España que el mundo temblará. Y entonces se dará reconocimiento a la verdad. Jesucristo dijo que conocerán la verdad al mundo. Conocerán la verdad. Dijo, y la verdad los libertará. Se va a conocer la verdad de todo. Para eso está el conocedor de Salomón. Los españoles, en tiempo de Rodrigo, no tenían que entrar en la cueva. Tenía preparada hasta que llegara el futuro gran monarca profético, descendiente del rey italiano Alberto Canosa. Mírenlo, las profecías del gran monarca. Alberto Canosa, el gran monarca, que entraría en la cueva del cueva y revelaría todos los misterios. Hasta el profeta Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23 al 25, léanlo en la Biblia. Daniel capítulo 8, versículo 23 al 25, dice que aparecerían cuando estos reyes vayan cayendo y cuando la maldad y la injusticia, el gordión sea elevada, aparecería un rey de fiero semblante que entendería enigmas y misterios y que haría grandes cambios y que masas de gente lo seguirían y sin límite hacia el fin. ¿No le doy miedo a la gente? ¿No saben que yo soy ese gran monarca? Claro que lo saben todos. Lo saben porque todos, el Vaticano y las logias, los reyes, quien sea, se guían por espiritistas, medium, en sesión espiritista y preguntan a los espíritus. Ellos no dicen los demonios, los espíritus. Este va a ser el gran monarca y dicen, cuidado con él. Sí. Y todos los medios de comunicación, den cuenta que un detalle. Ningún medio televisivo del mundo, ni uno, tan siquiera ha dicho los esqueletos de gente que han desaparecido. Han hallado miles. ¿Dónde están? Porque ningún medio ni siquiera pronuncia el esqueleto gigante. Ya no dicen menos gigante. Y en la UNESCO no, si la Biblia eso no. La UNESCO y el Vaticano lo dice. Si Dios, Jesucristo no es, Dios no existe. La evolución sí lo que existe. La UNESCO es la evolución. O sea, han desacreditado a Dios. Han dicho Dios no existe. No. Las mismas palabras que Satanás. Dios no existe. Lo que existe eres tú. Y tú haz lo que quieras y tú eres tu Dios. Y ya. Eso está haciendo el Vaticano y se lleva billones de euros en sus cuentas, en sus paraísos fiscales, hombre, explotando a toda la raza humana. ¿Cuántos millones de personas inocentes quemaron vivos, señores? Inocentes, mujeres, hombres, niños, quemados vivos en la hoguera de la Inquisición, en Europa, las cruzadas, millones, en Sudamérica, millones de tribus de indios desaparecieron. Si es abominable, ¿cómo la gente está tan ciega? ¿Cómo una organización que ha hecho tanto daño, tanto crimen, atrocidad y robo a la humanidad todavía sigue viva el Papa? ¿Pero de qué? Pregunten cómo terminó el Papa Albino Luciani, el Papa de la Sonrisa, cuando entró en el Vaticano, vio que había allí sacrificios de niños, atrocidades, cuentas bancarias, tráfico de drogas, pero si es la organización más criminal del mundo, pero si es que es reconocido por todo el mundo. El anterior Papa Albino, Benedicto, alemán, el hermano de Benedicto, está inculpado, no sé si entraría en la cárcel, no le meten en la cárcel, porque está recubriendo por todo.
Más de 150 niños violados del coro de la catedral. El hermano. Y el Benedicto, en arresto domiciliario hasta su muerte, estuvo ahí por asesinato ritual satánico de niña. El Manuel Orlando y muchos otros. Pero es que la gente está ciega. ¿O quieren que esté ciega, que no se dé cuenta? Haré con estos descubrimientos tantos descubrimientos más. No los quiero mencionar todos porque estaría horas. En España empezar y luego extender por todo el mundo. Las pirámides, los maíz del Pascua, los obeliscos de Aina Maltol, las murallas de Sassoma, tantas cosas que la gente no ha entendido. ¿Y esto quién lo ha hecho? ¿Por qué? Si es imposible hacer. Yo diré cómo se hizo y para qué. Y verá cómo funciona. Sacaré tantas cosas que revolucionarán el mundo. Vuelta al principio. Traeré todos los inversores del mundo a España. Es que yo no soy un político. Soy un descubridor. Tengo un don, gracias a Dios me ha dado. Y no estoy haciendo un partido político para que me voten. Y para salir el Senado a criticar a uno, a criticar a otro. Digo la verdad. Señores, España lo que necesita, y no desprestigio al gobierno, digo que no pueden, que no tienen materia o que no les dejan. España necesita, como cualquier país, es prosperidad, es esperanza, es futuro, es que tengan ilusión por la vida, es que digan, señores, vamos a acabar con el paro, señores, vamos a acabar con la miseria, señores, vamos a acabar con la injusticia social, vamos a... Vuelta a la misma red. ¿Qué pasa con la nobleza en España? Que si líos de cama, que si el emérito multimillonario, de dónde salió el dinero, que si el emérito también tuvo líos de cama, que si... Pero que eso es lo que necesita España. Estar en vilo y alimentando a gente que el único ha hecho daño a todo el mundo. El prestigio de España, ¿cómo queda? Con este escándalo de cama, pero ¿cómo está quedando? De un país tercermundista, de un país bananero, de eso. ¿Y cómo va a venir aquí inversores a España teniendo este espectáculo diario? Lo prometo, con la ayuda de Dios haré de España, con la ayuda de Dios, porque si no yo estaría muerto, me habían liquidado hace años, el país más poderoso de la tierra. Lo dicen las profecías de la Gran Monarca. Miren en internet, no en el medio de televisión, no verán nada. Ahí no verán más que o cuento pornografía o cuento chino o peleas en el Senado. No verán nada. Eso no da esperanza ni ayuda a nadie. España llegará a ser el país más poderoso. Lo fuimos en la Edad Media. Se decía que España tenía, poseía el mundo. Donde decía en los reyes aquellos, en España no se pone el sol. Todas posiciones españolas por todo el mundo. Volverá a ser lo mismo. No soy un político. La promesa es firme. Y yo no miento. Y verá que estos documentos sea una atracción turística de una magnitud de empresarios de todo el mundo como jamás España concibió. Y verán que no hace falta un Senado, ni un partido de oposición, ni gritar, ni insultar al gobierno, ni a la oposición. Será simplemente hacer cosas. Y que empiece a salir cosas, a relucir cosas, y España y el mundo entero empieza a llorar de emoción. Dios mío, algo está pasando. Hay una era de paz y seguridad como no ha conocido en el mundo, y así va a pasar empezando en España. Donde está el arca de la alianza, está el poder de Dios, y ahí no se mete nadie. Prepararos que en España empieza lo más grande de la historia del mundo.